Estas fiestas, celebremos con la carne que nos une y nos identifica. Carne Argentina, la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos oyentes. Exactamente 9 horas. 9 horas. 3 minutos, momento en que iniciamos una nueva edición de Agroindustria en Foco en este último tramo del año, ¿no? Ya nos quedan exactamente 2 programas más y se acaba el 2025. Bueno, como de costumbre, lo hacemos por aquí, por Ecomedios, AM 1220, y como siempre, junto a mi amigo, colega y socio Gabriel Koeiser. Buen día, Gabriel, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo va? Yo bien, de maravilla. Bien, Renegando muy bien. con la computadora, mi computadora personal, porque se apaga, se prende. Esto, ¿sabe qué significa? Que voy a tener que No renovar. tan maravilla entonces. Claro, bueno. Bueno, recordemos que Agroindustria en Foco es el programa de noticiasagropecuarias.com y que ahora se pueden comunicar con nosotros al 30 37 68 95, ese es el WhatsApp, y nos pueden ver por Ecomedios en vivo, por YouTube y también por Instagram y por Twitter. Bueno, por todas las redes sociales. Sí, Bueno, Twitter, muy bien. X, digo. X, Sí. exactamente. No sé por qué le pusieron X en lugar del P. A mí me gustaba más Twitter. Porque, bueno, el dueño tiene una marca X, que es Elon Musk. Ah, entonces de ahí... La marca de es SpaceX, claro, que es la es que, su marca. con la Bueno, que quiere llegar a Marte, el hombre. Bueno, sí, lo va a lograr, seguramente lo va a lograr. Bueno, muy bien. Te cuento que la temperatura en este momento es de 29 grados 8 décimas, la humedad es apenas de 38. ¿Casi 30 ya? Casi 30, sí señor. Ah, bueno. Y la presión atmosférica en este momento está en 1000 hectopascales, lo cual significa que es presión baja. Esto estaría anticipando que en algún momento, según dicen los entendidos, puede haber lluvia. Igual algo de lluvia está anunciando el pronóstico para esta noche, pero bueno, vamos a ver. Bueno, Gabriel, hemos tenido una semana muy movidita, a pesar de ser prácticamente el último tramo del año 2025, ¿no es cierto? Sí, arrancamos con la sorpresa del anuncio de la rebaja de 2 puntos en las retenciones en todos los granos y subproductos, que la verdad que no estaba... Sí, nadie lo no estaba en el comentario, digamos, del sector. Y bueno, y de pronto un mensaje en X de Caputo, y después lo ratificó el jefe de gabinete. Sí, y bueno, y finalmente salió también el boletín oficial. Esto se publicó ayer se publicó en el boletín oficial. Sí, ayer en el boletín oficial. No tengo todos los nuevos índices, alícuotas, digamos, pero la soja baja del 26 al 24, siempre es la más alta. Claro. No hay trigo y maíz, estaban en 9, sí, y bajan a 7. Pasan a 7, el girasol estaba en 5, si no recuerdo mal. Sí, bueno, a ver, no sigamos metiendo la pata, pero... bueno, sí, 2 puntos para todos. Y bueno, rápidamente contó con el apoyo de todo el sector, ¿no? Obvio. Hubo muchas expresiones a favor de... Bueno, ahora vamos a repasar un ratito, vamos a escucharlo a Pino, justamente el presidente de la Sociedad Rural, que habla de este tema. Bueno, el otro tema importante también tiene que ver con el tema de la reforma laboral, ¿no es cierto, Gabriel? El gobierno nacional también envió directamente al Senado un proyecto de ley que trae unas cuantas variables y modifica unas cuantas cosas con relación a los tradicionales contratos de trabajo que conocemos, ¿no? Sí, sí, más flexibilización laboral, algunas cosas, bueno, cuestionables desde muchos lugares. Sí, especialmente desde los gremios. Sí, no, también polémicas para lo que, bueno, la realidad es que el sector laboral argentino está parado hace muchísimos años, como 10 años o más. Hay muchísima informalidad, además de la informalidad de la gente que trabaja totalmente informal, la cantidad de gente que es monotributista, digamos, porque ya no hay nuevos contratos de trabajo, porque nadie quiere tomar personal. Claro, por la cuestión de la litigiosidad. Y yo no sé si se ataca realmente, porque ese es el verdadero problema, más allá de algún derecho que puede ser, entre comillas, abusivo, que pueda tener la ley actual,
desde el punto de vista del empresario, ¿verdad? Ujú. Pero esta cuestión de que cualquier persona que se toma, que al mes o al mes y medio puede irse con un juicio, es realmente Claro, vos sabés que, muy dramático. claro, y incluso en el caso de las pequeñas y medianas industrias, las pymes particularmente, bueno, un juicio laboral le puede costar la industria Exactamente, directamente, sí, a ¿no? cualquiera, sí, a un kiosquero. Me han costado casos de gente Yo conozco casos que personales, muy comercios cercanos a bien mí, pequeños. que, o sea, si pierde ese juicio laboral, termina quebrando. Exactamente, Así de sí, simple. tiene que Entonces, irse a su casa. Sí. Evidentemente hay que modificar algunos aspectos. Yo no sé en otros países cómo será la ley laboral. Lo que pasa es que en Argentina tengo la sensación que es es moneda corriente esto de impulsar juicios laborales y demás, ¿no es cierto? Que terminan, o sea, con justa razón en algunos casos. De hecho, nosotros alguna vez fuimos empleados en relación de dependencia. Bueno, en lo personal yo no hice juicio, pero hubo gente que sí le hizo juicio a la empresa, ¿no es cierto? Pero bueno, lo cierto es que esta flexibilización, esta iniciativa que impulsa el gobierno nacional, trae alguna flexibilización. Pero además hay otro dato, Gabriel, hay que tener en cuenta que justamente la falta de blanqueo del personal que se incorpora en las empresas en relación de dependencia, está perjudicando a la Caja de Previsión Social. O sea, ¿cómo se nutre la Caja de Previsión Social? Se nutre de los aportes de los activos, del personal que está en actividad, ¿no es cierto? Entonces, si se rebaja la cantidad de de personal que se incorpora a las empresas, evidentemente, y no hay blanqueo, si bien digo, y no hay blanqueo, evidentemente esto termina impactando. Claro, sin aportes al Estado para las jubilaciones futuras. Para las jubilaciones, las futuras y las actuales, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y el otro tema importante tiene que ver justamente con la trazabilidad electrónica. Esto arranca el 1 de enero, concretamente, se hace obligatorio para todo. Cuénteme de qué se trata. Es el chip electrónico, concretamente. Para los animales, para no los para, animales, no para los trabajadores. No, para los animales. Para Diferenciemos, los animales, concretamente, arranca la trazabilidad electrónica, esa obligación, salió el decreto publicado hace ya varias semanas. No tengo presente en este momento el número de decreto, pero bueno, lo cierto es que teóricamente a partir del 1 de enero rige la nueva trazabilidad electrónica, que en definitiva es una caravana electrónica que tiene un chip y la tradicional caravana donde está identificado el número del animal. Y en el chip, teóricamente, está toda la trazabilidad de ese animal. De todos modos, con relación a este punto, también hay algunos movimientos de productores, particularmente, que están realizando concretando firmas para pedir una prórroga de la entrada en vigor de esta medida. Pero bueno, lo cierto es que hasta ahora por lo menos esto va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2026, ya no más. Pero recién hablamos, Gabriel, del impacto que tuvo el tema de las retenciones. Y justamente días atrás tuvimos la posibilidad de charlar con el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, que justamente lo consultamos sobre cuál era la expectativa que tenían con respecto al tema de retenciones y también tocó tangencialmente el tema laboral. Lo escuchamos. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. ¿Otro gesto del gobierno de bajar las retenciones, Nicolás? Sí. Siguiendo la línea de lo que viene diciendo el presidente Milei, desde, no de ahora, sino desde antes de asumir como presidente, que el impuesto más negativo para cualquier producción no son los derechos de exportación, y el compromiso que tomó el presidente y lo va cumpliendo a medida que va acomodando los números y que ve la posibilidad, nos sorprende con una baja de retención. ¿Una conversación previa, algún llamado previo, o fue sorpresivo para vos también? No fue sorpresivo, sí, habíamos estado hablando con el ministro Caputo y con Manuel Adorni de estos temas hace unos días, pero no me avisaron. Surgió por el trigo que no había puede ser una consecuencia de muchas charlas y de mostrar números, de lo apretado que algunas actividades están. Bueno, el intercambio, contrariamente a lo que algunos opinan de que no sirve tener tantas reuniones, yo creo que sirve y mucho. ¿Crees que se va a acelerar la liquidación de exportaciones a partir de esta decisión del gobierno nacional? No creo que eso cambie mucho, insisto.
más importante, más allá de la baja permanente, como vos decís, Germán, los gestos te van marcando claramente hacia dónde vamos, ¿no? Nicolás, tomando en cuenta lo que pasó con la retención en cero, ¿hay alguna posibilidad que sea para la carne también? Que la carne tiene hoy un 5%. Se habla de todo, por supuesto, de la carne también. Ahora me decían que hay retenciones también a la genética, todo lo que es semen, embriones. Bueno, seguimos insistiendo y hay que seguir más que discutir, hay que insistir. Porque evidentemente tenés un gobierno enfrente que acepta la sugerencia. Nicolás, ¿cómo se define este año para vos? ¿Cómo termina el año? Sí. Bien, muy bien. Yo creo que este nuevo también soplo de confianza que está dando el gobierno con estas... En líneas generales, yo creo que fue un año productivamente muy bueno. Por supuesto, no se puede generalizar al todo el campo. No es lo mismo, ustedes saben bien, producir en un lugar u otro o qué producís. Pero en líneas generales, miras para atrás y estamos mejor que hace 2 años, ¿no? Nicolás, ingresó al Congreso el tratamiento de la ley laboral, la reforma, mejor dicho, la ley laboral. ¿Cuáles son las expectativas que tienen en ese sentido y en qué medida puede contribuir al sector agropecuario? No sé si ya ingresó o está por ingresar, no sé cómo está, pero bueno, desde la rural hemos hecho, justamente este fin de semana trabajamos mucho pasando inquietudes y puntos que consideramos son importantes para generar más empleo en blanco. Y hay un poco de todo, Germán, pasamos 10, 12 puntos, pero, a ver, periodo de prueba, por ejemplo, que me voy acordando, un fondo de cese, 7, 8, 10 puntos que van a ser bien, por ejemplo, también que el gobierno dentro de la Comisión Nacional participe laudando pero que los arreglos que sean entre la parte del gremio con la parte de los empleadores, bueno, todas esas cosas que van a generar una mejoría seguro para todos los trabajadores. Nicolás. Bien, y ahora tenemos entonces a Nicolás Pino, quien daba justamente su opinión con respecto al tema de cuáles son, cuál es la visión que tiene el campo con respecto al tema de la reforma laboral. Comentemos también, Gabriel, que todas las cámaras empresarias se pronunciaron justamente a favor de esto de la rebaja de las retenciones y también salieron a favor de lo que tiene que ver con la reforma laboral, ¿no es cierto? Pero bueno, evidentemente no digo que están para destapar champán, pero bueno, están celebrando, ¿no es cierto?, que el gobierno haya bajado 2 puntos más las retenciones. Bien, y hablando de las retenciones, Gabriel, estamos en contacto con la provincia de Santa Fe. Sí, con Bruno Ferrari de la Bolsa de Comercio de Rosario, que publicó un informe respecto del impacto de esta nueva rebaja de retenciones, y bueno, vamos a hablar con él para que nos lo explique él propiamente. Bruno, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Hola, buen Gabriel, día, Bruno. te saluda, Eduardo es el del otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Un gusto de tenerte entre nosotros, ¿eh? Para mí también. Bueno, la pregunta se cae de cajón, ¿no? Hay un trabajo que publicó en las últimas horas la Bolsa de Comercio de Rosario que tiene que ver justamente con esto de las retenciones que venimos charlando junto con Gabriel. ¿Cuál es el impacto, no es cierto, que puede tener para la recaudación fiscal esta rebaja de 2 puntos? Bien, como bien mencionaban, el gobierno el 9 de diciembre, a comienzo de esta semana, anunció una baja de derecho de exportación que se terminó de oficializar el día de ayer con el decreto 877-2025, donde se estableció una baja permanente, esto es muy importante, en los derechos de exportación de los principales productos agroindustriales que exporta Argentina, un 20% aproximadamente para lo que es trigo, girasol y cebada, y un 10% para los complejos de soja y maíz, que serían los que mayores exportaciones realizan por parte de Argentina. En cuanto a las alícuotas, en el caso del complejo soja, el poroto pasa de 26 a 24. En los subproductos, que son muy relevantes, digo que Argentina exporta mayormente lo que es harina y aceite de soja,
más allá de que este año tuvimos exportaciones relativamente altas de poroto de soja por el conflicto entre Estados Unidos y China, estas alícuotas pasan de 24,5 a 22,5%. Y después en los cereales tenemos trigo y cebada de 9,5 a 7,5, maíz y sorgo de 9,5 a 8,5 y girasol de 5,5% a 4,5%. A un punto Esto un poco para girasol. Para delinear un poco el panorama en el estado de los derechos de exportación que empiezan a regir desde ahora específicamente para lo que es el anote de ventas externas de aquí hacia adelante, más allá de que el anuncio fue a partir del día 9 de diciembre. Y yendo al punto que mencionaban, bueno, de cuánto es el impacto fiscal, nosotros desde la Bolsa realizamos una estimación en base un poco a las previsiones que tenemos en base a la nota de ventas externas, etcétera. Tenemos un sistema de cálculo bastante robusto y cuando pensamos el esquema de alícuotas, digamos, que regía hasta la semana del 5 de diciembre, teníamos una estimación para el año 2026, ya siendo poco en el próximo año, de un aporte de derechos de exportación de los principales productos agroindustriales de 5.320 millones de dólares, y con las nuevas alícuotas quedaría un esquema, digamos, donde el sector o los principales productos aportarían 4.809 millones de dólares. Es decir, una rebaja de 511 millones de dólares según nuestras estimaciones. Claro, pero también el trabajo dice que esa rebaja mejora la capacidad de pago en el mercado local, es decir, dinamiza más la economía del sector. Sí, sí, totalmente. Obviamente cuando nosotros, digamos, pensamos en una rebaja de derechos de exportación, ello termina de pegar en la última línea, que sería el precio que recibe el productor. Nosotros diariamente calculamos nuestra estimación del FAS teórico, es decir, el precio teórico o la capacidad teórica de pago que tiene la exportación para los granos puestos en el puerto. Y hicimos un cuadro con las distintas alícuotas, digamos, simulando el escenario actual con las alícuotas que hubiésemos, digamos, con los precios que hubiésemos tenido con las alícuotas que rigieron a lo largo del año, porque tenemos que tener en cuenta también que hubo distintas modificaciones. Por ejemplo, en el caso del complejo soja, hasta principios de enero teníamos derecho de exportación del 33% para poroto, 31% para harina y aceite. Y bueno, con esos valores de derecho de exportación, hoy el FAS teórico sería $290. Con las alícuotas que estaban vigentes hasta la semana pasada, o hasta el día viernes, $320, y con las nuevas alícuotas, el FAS teórico industria nos queda en $329 para el caso de la soja. Claro, ganó mucho el productor. Bueno, más de 100, ¿puede ser? ¿Dólares, si no me perdí en las cifras? Casi $40. $40. Respecto al, digamos, al precio. A enero, quiero siempre decir. Recalcamos que estos son valores teóricos. Obviamente después todo depende de la dinámica del mercado en cuanto a cuánto efectivamente se paga. Bueno, y además también juega el otro factor, que si el productor es propietario del campo o es arrendatario, ¿no es cierto? Que eso también influye en los números finales, entiendo. Eso influye más que nada quizás en la rentabilidad que uno tiene. Después en materia de precios quizás eso no tiene tanto impacto. Pero también hay un punto importante, que es que en septiembre tuvimos una rebaja transitoria a 0%. Claro, es la verdad. Polémica rebaja, sí. Sí, que en 3 días se liquidaron más de 7.000 millones de dólares en declaraciones juradas, ¿no? Sí, y bueno, eso afectó mucho, digamos, o tuvo gran implicancia en lo que fue el complejo soja, que se anotaron un gran volumen de ventas de exportación, si no recuerdo mal, cerca de 14 millones de toneladas. Exactamente. Con lo cual, hoy el mercado está pagando por encima de estos $329 teóricos, porque todavía, digamos, como esas ventas se anotaron con derechos de exportación más bajos, bueno, todavía la capacidad teórica, digamos, la capacidad de pago se mantiene relativamente más alta, pero esta baja de derecho de exportación es muy importante porque es permanente, entonces nos da un horizonte hacia adelante, y cuando pensamos en la nueva campaña comercial, digamos, tendríamos que estar pensando
en estas alícuotas, digamos. Ahora, otra consulta, Bruno. Esta rebaja, si bien es cierto que son 2 puntos, que en el contexto general significa un volumen importante, pero tampoco es el cielo tocado con las manos, ¿no? Pero la pregunta concreta es la siguiente: ¿esto puede alentar una mayor inversión de los productores cuando comiencen a pensar en la siembra de la fina, por ejemplo? Bueno, obviamente que cuanto más aumente la capacidad, digamos, el ingreso disponible que tenga el productor, digamos, más predispuesto se encuentra a realizar inversiones en lo que es las labores, la fertilización, etcétera. Eso es, digamos, un poco lo que nosotros estimamos. Este año, por ejemplo, bueno, el productor en el caso del trigo arrancó con muy buenas reservas de agua. Y cuando ve ese escenario, digamos, ya el productor directamente tiende a invertir más, porque, digamos, piensa que puede tener mayor rentabilidad si invierte más porque va a tener mejores rindes. En general, el productor busca maximizar lo que es rendimiento, y eso está atado totalmente con, digamos, las posibilidades de invertir en el campo, digamos, y en el proceso productivo. Así que, obviamente, nosotros vemos que el productor sí, digamos, tiene mayores posibilidades de invertir hacia adelante. Y un poco esto nos equipara un poco la cancha contra nuestros competidores, Claro. porque va más allá la situación de lo que es la dinámica interna o la cuestión fiscal, sino que, bueno, tenemos grandes competidores hoy que, digamos, que nos tocan los talones, si se quiere, en el caso de Brasil, Claro. Estados Unidos, donde cada vez producen más, y Argentina necesita ser competitivo en términos de productividad para poder mantener la competitividad que alcanzó el sector en las últimas décadas. Muy bien, Bruno Ferrari, economista de la Bolsa de Comercio Rosario, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en Agroindustria en Foco. Y por supuesto, seguramente cuando estemos arrancando el 2026, por ahí te consultamos nuevamente a ver qué expectativas hay con respecto a cómo viene la próxima campaña. Por ahí hay otra rebaja. A lo mejor, ¿no? Gracias, Bruno. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, y así pasaba entonces Bruno Ferrari, que es economista de la Bolsa de Comercio de Rosario. Bien, y otro tema importante antes de ir a la pausa, nos quedan exactamente 5 minutos para ir a la pausa. Se conoció el famoso semáforo que produce todos los años, y todos los meses, perdón. Gran trabajo de que Coninagro. genera Coninagro, ¿no es cierto? Y un dato interesante, o sea, para quienes no conocen en profundidad el tema, Coninagro, que es la entidad que nuclea las cooperativas a nivel confederaciones, todos los meses realiza un semáforo donde mide el movimiento color de 19, rojo, amarillo, de 19 verde, economías. a 19 economías. Toma 19 economías y las va calificando según el desempeño en color verde, amarillo o rojo, los colores del semáforo. Por eso nosotros siempre hablamos del semáforo de Coninagro. Bueno, y el dato más relevante que tiene que ver con el semáforo que se conoció hace unos pocos días, es que la actividad apícola, concretamente, pasó de amarillo a verde. Esto significa que ha mejorado, ¿no es cierto?, de acuerdo a los números que maneja el área económica de Coninagro con relación a lo que era el mes anterior. ¿Por qué? Porque los precios que se vienen pagando por la producción de miel, por ejemplo, por citar un ejemplo, ha superado la inflación. ¿Por qué? Porque se llegó a pagar hasta el 33% más con respecto a la inflación, que fue un poquito más abajo, ¿no es cierto? Entonces, este es un dato interesante que rescata Coninagro con respecto a lo que tiene que ver con las economías en verde de las economías regionales, valga la redundancia. Gabriel. Sí, estoy viendo el informe. 7 economías están en amarillo, o sea que están ahí, se puede decir, que entre precios y costos la van peleando, y 6 están en rojo, o sea que están en problemas, de las 19, como decíamos. Y las que están bien son bovinos, porcinos, aves, ovinos, granos y, como decíamos, el sector apícola, que este año mejoró.
que este mes mejor digo. Claro. Y las que están en amarillo son la actividad forestal, en la actividad de la producción de maní, la lechería, el tabaco, cítricos, dulces, mandioca y peras y manzanas, ¿no? Estos son los rubros que mide Coninagro como que están en buenas condiciones con respecto a lo que fue el mes anterior. Así que bueno, y con respecto al tema comercio exterior, también 2 líneas. Sí, un dato importante, porque nosotros siempre pensamos en carne y soja, pero acá entre las economías regionales, dice Coninagro, exportaron por 48.000 millones de dólares entre enero y octubre. Que no es un número menor, ¿no? Así es. Es un dato muy importante teniendo en cuenta lo que representa estos importes en la economía regional. Bueno, hay otro dato también que es importante destacarlo. Recordemos que las economías regionales desde principio de año prácticamente no tienen retención cero, ¿no? Derechos de exportación cero. Por lo tanto, esto ha incentivado también las exportaciones. Bien, esto es un poquito sintéticamente lo que te podemos corregir. Y con respecto a las importaciones, dice el informe de Coninagro, ingresaron al país 2.943 millones entre enero y octubre. Nuevamente el complejo granario marcó la cancha explicando el 76% de las compras externas. Luego se ubican la actividad forestal con el 5.4%, el sector porcino con el 5% y el algodonero con 3%, en tanto que el 11% restante se dispersó entre otras actividades. Así que bueno, esto es un poco muy sintéticamente lo que significó el semáforo elaborado por el Grupo Económico de Coninagro. Bien, vamos a exactamente 9:30, momento de ir a una pausa y seguimos en un ratito más con Agroindustria en Foco. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Las tendencias de los mercados, políticas agropecuarias, innovación y sustentabilidad, con la mirada de los protagonistas del sector. Síganos todos los sábados de 9 a 10 en Agroindustria en Foco, con Eduardo Bustos y Gabriel Quaisel, por AM 1220, Ecomedios. Estas fiestas, celebremos con la carne que nos une y nos identifica. Carne Argentina, la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Ahí van los cosecheros, rumbo Chaco adentro, para traer el sustento de sus días en el algodón. Los copos blancos caen bajo el sol y los ojos se visten de alegría y esperanza. Los cosecheros por el Chaco largo de mi corazón. Viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré,
y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un Bien, ronco 9 horas zapucay. 34 minutos, seguimos aquí en la Industria en Foco y con mucho material todavía de aquí hasta que lleguemos a las 9 menos 2 minutos, momento en que entregamos este espacio. Bueno, Gabriel, esta semana también fue una semana de números. ¿Por qué? Porque se conocieron la inflación nacional, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires y también la de Venado Tuerto. Venado Tuerto, la UTN elaboró su propio índice de inflación para Venado Tuerto, que fue la más baja de las tres. Ajá. Sí. ¿Cuánto le dio a Venado? Fue de 2,3%, la inflación de noviembre estamos hablando, ¿verdad? Y con una mayor incidencia en lo que fueron bienes y servicios, que fue lo más alto, 4,5%, vivienda y servicios básicos 4,2%, y alimentos y bebidas tuvo un incremento de 1,7 nada más. Y esto, bueno, fue una novedad. También fue novedad. Me llamó la atención ver que Venado Tuerto mide su propia inflación, ¿no? Sí, la UTN lo hace. Probablemente lo haga siempre. Esta vez nos llegó la información y la publicamos. Y también de Venado Tuerto surgió en las últimas horas el nuevo presidente del radicalismo. Ah, sí. Que es el intendente de Venado Tuerto. ¿Pero a nivel nacional? A nivel nacional, sí, señor. Qué interesante. Que es Leonel Chiarella. Es el nuevo Chiarella, como usted quiera. Italiano. No, debe ser bien argentino porque es intendente de italiano. Y bueno, dicen que muy alineado a Puyaro y que reemplaza como presidente al que fue ministro de Economía de Cristina. Es una persona que nunca nos recordamos el nombre. Ahora se me fue la memoria. No se lo merece. Ya me voy a acordar. A Martín Lustó. Ahí, exactamente, gracias. Gracias, Javi. Grande lo tuyo, Javier. Siempre. Bueno, entre paréntesis, también saludamos a Javier Martínez, que ya hace un rato está acá bancándonos, y a Silvia Cosima, que está del otro lado también con los teléfonos. Siempre nos olvidamos de saludar a la gente que forma parte de nuestro equipo de laburo. Bueno, vos hablabas de la inflación de Venado Tuerto, Gabriel. Sí. Buen aporte que de allí salió el nuevo presidente de la UCR. Pero bueno, también conocimos el jueves la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, concretamente se ubicó en el 2,5% comparado con el mes pasado, con el mes anterior. Estamos hablando de la inflación de noviembre, comparado con la inflación de octubre, creció 2 milésimas, esto es a nivel nacional. Y básicamente alcanzó en el año un total de 27,9%. Esta es la inflación a nivel nacional, es lo acumulado
desde que arrancó el año. O sea, en los primeros 11 meses llegó al 27.9%. Este 2,5% es la mayor suba desde abril de este año, cuando el índice alcanzó al 2,8% después del pico del 3,7% de marzo. Desde entonces el número más bajo fue el 1,5% en mayo, y de allí para adelante fue creciendo hasta arribar a los números que conocimos hoy. Con respecto, y en septiembre había sido del 2,3%. Con respecto a las divisiones que más impactaron, ¿no es cierto?, en la suba de la inflación el índice de precios al precios que más subieron. Exactamente, es la división de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzaron 3,4%, después seguido por transportes con un incremento de 3%, impulsado por subas en combustibles, funcionamiento de vehículos, y en algunas regiones también influyó el transporte público. En el tercer grupo, digamos así, los alimentos, la tercera división, por definirlo de alguna manera, los alimentos, bebidas no alcohólicas, la de mayor incidencia en todas las regiones, marcó una suba del 2,8% a nivel nacional. Dentro de este grupo se destacaron también los aumentos en carne y derivados, con variaciones superiores al 6%. Evidentemente el tema inflacionario sigue pegando de lleno en la Argentina, lamentablemente, especialmente para aquellos que tienen planes de financiación donde se ajusta por uva. Evidentemente este es un golpe muy fuerte, ¿no? Pero bueno, esperemos que en algún momento se calme. Pero acá hay un dato, vos sabés que me contaban los otros días, y voy a decir la marca, uno de los días que fui a cargar combustible, me comentaba el playero que YPF aumenta todos los días 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos, todos los días a las 0 horas aumenta la nafta. Dato que me sorprendió realmente. Y dije, bueno, el litro de especial está en 1.800 y monedas. Aclaro que en el Gran Buenos Aires, no sé si en tu distrito pasa, Gabriel, por lo menos en Lanús, Lomas y Almirante Brown, entre otros partidos del sur de la tercera sección electoral, todos los combustibles tienen una tasa municipal del 2%, una tasa vial, le dicen, sí, del 2%, ¿no es cierto? En algunos no, pero... En el caso de 3 de febrero, por ejemplo, no está, y en el caso de Esteban Echeverría tampoco en está. Morón tampoco. Ah, mira vos qué interesante, sí. Es un dato interesante. Yo cargo en Morón, viviendo en Ituzaingó. Y bueno, me parece perfecto, si yo si estuviese más cerca, yo te digo la verdad, prefiero muchas veces más cargar en Ciudad de Buenos Aires que en Lanús. Cuando vengo a Capital con el auto, aprovecho y cargo, porque justamente es mucho más, es un 2% menos, que en el volumen suma también. Bueno, y también tenemos la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel. Sí, fue de 2,4%, o sea, un punto menos que en la de... Que la Ciudad de Buenos Aires, que la nacional. Que la nacional, pero un punto más que en la de Venado Tuerto. O sea que, y además estaba comparando el índice de precios de los alimentos, lo que subió a nivel nacional, el que marcó el INDEC. La verdad que se comió bastante más barato en noviembre en Venado Tuerto que en el resto del país. En muchas localidades del interior se come más barato que en la ciudad de Buenos Aires o que en el Gran Buenos Aires, ¿no? Bien, y saltamos de la inflación, seguimos hablando de la carne, por supuesto, pero en este caso tenemos que contarles que mejoró el peso de faena de la hacienda que se manda, valga la redundancia. ¿Qué significa eso, si me puede explicar? Claro, que aumentó el peso de faena concretamente. O sea, por ejemplo, en este momento se está faenando, en el caso en promedio entre machos y hembras, con un promedio de 234 kilos la media res, que significa una mejora cercana al 3% respecto de los 228 kilos obtenidos. O sea que se sacrificaron animales más grandes. Pesados, exactamente. Así se le saca más carne. Claro. Y así es como puede crecer mucho la ganadería argentina y la oferta de carne, sin necesariamente aumentar la cantidad de rodeo, claro, la cantidad de cabezas de ganado, sino sacrificando animales más grandes que tengan más carne. Vos sabés que hay varios especialistas, varios analistas. Una situación muy peliaguda. Del mercado de la carne que, no recuerdo quién me decía los otros días,
que es preferible mejorar el peso de los animales, darle más peso a los animales que aumentar la cantidad de cabezas. No recuerdo quién fue el sí, no, eso es clave y es algo que se habla todo el tiempo. Lo cierto es entonces que es un buen dato para tener en cuenta y fundamentalmente, ¿por qué? Porque el año que viene, el año 2026, va a ser un año muy movido en el tema exportaciones de carne, con lo cual significa que va a ser necesario más volumen, si bien es cierto que nunca va a faltar carne para el mercado interno, pero también convengamos en que le quita una tajada, estamos casi cerca de 1 millón de toneladas exportadas este año, sí, alrededor de las 900.000 toneladas. Bueno, este año, en el último mes se faenaron 1.046.793 vacunos durante el mes de noviembre, que representó 156.500 cabezas menos que las procesadas en el mes de octubre. Así que bueno, buen dato de que aumentó entonces el peso de faena para la hacienda que va a los mataderos. Bueno, hablamos de carne, ¿no es cierto? Y vos sabés que vos también estuviste, pero no estuviste muy ocupado, Gabriel. Sí. El miércoles fue el cóctel del IPCBA, del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que nos viene acompañado desde que estamos en el aire, desde marzo de este año, cuando arrancó Agroindustria en Foco. Y obviamente uno aprovecha, más allá de tratar de picar algo cuando se puede, de hablar con algunos referentes, ¿no es cierto?, de la actividad que tiene que ver justamente con la carne, concretamente, ¿no? Y en este caso estuvimos charlando con Mario Ravetino, que es el vicepresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, además es el presidente del consorcio ABC, que es el consorcio exportador. Que agrupa a los frigoríficos exportadores. Exactamente, sí, a las empresas exportadoras, que son alrededor de 60 empresas. Es como el sector más poderoso de la cadena de la carne. Si bien es cierto, hay otras empresas que exportan, pero en este consorcio está más o menos el 60% de los exportadores. Bueno, y justamente uno de los temas que tocamos con Mario Ravetino tiene que ver con cuáles son las expectativas que se tienen para el año que viene, y otro tema que sigue dando vuelta y que sigue dando mucho que hablar para quienes tienen que exportar es la situación con China. Voy a tratar de ser lo más sintético posible y en lo posible que se entienda, ¿no es cierto? China es uno de los principales compradores de carne de Argentina. Están en un promedio de 75.000 toneladas mensuales, poco más, poco menos, pero en su momento el gobierno de China empezó a cuestionar, a raíz de cuestionamientos hechos por sus propios productores ganaderos, salió a cuestionar el impacto que tienen las importaciones, porque aclaro que no solamente Argentina importa a China, también lo hace Brasil, lo hacía Estados Unidos en su momento, lo hace Paraguay, lo hace Uruguay, un montón de países que proveen al mercado chino de carne vacuna. Bueno, lo cierto es que frente a este planteo hecho por los productores ganaderos de China, el gobierno dijo, bueno, tenemos que ver qué pasa con esto. ¿Y qué hizo? Entonces empezó a evaluar, a analizar, ¿no es cierto?, cómo estaban formados los precios de la carne que ingresa a China, y para controlar en alguna medida las importaciones, decidió poner en práctica lo que se llama salvaguardia. ¿Qué es la salvaguardia? La salvaguardia es una especie de reglamento, por llamarlo de alguna forma, donde se van a establecer cuáles son las capacidades o los cupos, mejor dicho, que podrá tener cada país para ingresar carne a China. Y justamente este fue uno de los temas que analizamos con Mario Ravetino y lo escuchamos que habla un poco de cuáles son las expectativas para 2026, y el tema China también estuvo presente en la conversación. Lo escuchamos, Javi, por favor. No vemos muy bien esto de no cuidar los vientres que tanto nos hacen falta. No creo que en esto que ha ocurrido ayer no estamos incluidos, porque hoy los precios de la hacienda y los precios de la carne están en valores importantes, y más en un mes de demanda fuerte como es diciembre por la fiesta. Creo que era muy difícil sacarle las retenciones a las carnes bovinas en este momento. Sí, es posible que el año que viene, porque sí sabemos que el gobierno comparte
el esquema de eliminar las retenciones y eliminar impuestos distorsivos a la exportación. Creo que la coyuntura no nos acompañó, pero yo sigo esperanzado que el año que viene se pueda dar. El cupo a Estados Unidos, ¿ya está confirmado que pasa de 20 a 80? Todavía falta confirmación oficial del acuerdo. Venimos trabajando hace mucho. Hay un pacto de confidencialidad. A mí no me has visto en ningún medio decir nada, porque primero quiero que se confirme, pero no es una cuota, es un acuerdo de reciprocidad arancelaria. Una cuota tiene la desventaja que para aprobarla debe pasar por el Congreso, por el Legislativo, y tiene la ventaja que una vez que pasa se consolida. Un acuerdo lo definen los dos poderes ejecutivos, queda firme, pero después en el futuro, si bien los acuerdos que se hacen permanecen, se puede cambiar. Serían 80.000 toneladas excedentes a las 20.000 que tenemos. De reciprocidad, eso quiere decir que pueden ir de Argentina a Estados Unidos y pueden venir de Estados Unidos a Argentina. De arancel cero y de posiciones arancelarias similares a las 20.000, de manera tal que serían amplias y podríamos mandar una alta gama de productos como cortes de calidad, trimming, kosher, etc. Claro. Bueno, ahí estaba. Bien, y ahí lo Mario escuchamos Ravetino. entonces a Mario Ravetino, quien nos daba algunas precisiones con respecto al tema importaciones. O Y ninguna, porque todavía no tiene respuesta claro, o sea, respecto con de esto de al tema, los... Estados Unidos y China son las dos grandes asignaturas Sí, pero pendientes. esta noticia rimbombante de que Estados Unidos va a aumentar a 80.000 las toneladas que compra con arancel cero, que actualmente están en 20.000, todavía no... No hay datos, no hay datos, no hay nada concreto. concreto. O sea, está el anuncio que lo hizo la Casa Blanca en su momento. Obviamente el gobierno argentino celebró con bombos y platillos el anuncio del gobierno estadounidense, pero bueno, evidentemente, como bien recién señalaba Mario Ravetino, el tema no han trascendido cuáles serán las características justamente de este acuerdo que tiene que ver con las importaciones de carne, o con las exportaciones, mejor dicho, de carne de Estados Unidos. Igual es muy probable que se concrete, porque Estados Unidos tiene un gran problema, que ha perdido 150.000 productores ganaderos en los últimos años por distintas situaciones, y bueno, está justamente armando convenios de importación evaluando que tiene que importar carne, porque creo que es el país de mayor consumo de carne vacuna. Sí, junto con Argentina y España. Sí. Y Brasil también, en tercero o cuarto lugar. El consumo no ha caído, pero sí ha caído la oferta, con lo cual están en un problema que incide mucho en la inflación también de Estados Unidos. Claro, hay un dato interesante. Estados Unidos no solamente compra cortes premium, por llamarlo de alguna forma, sino que también compra otro tipo de cortes, que es lo que se utiliza para mejorar, ¿no es cierto?, la producción de hamburguesas, por ejemplo. Y esto tiene como objetivo, como el animal estadounidense, la vaca estadounidense es muy grasosa, es muy gorda, tiene mucho alto contenido de grasa, y las carnes argentinas son más magras, entonces hacen una combinación para lograr bajarle el contenido graso a las hamburguesas. Entonces de allí es que es uno de los nichos que tiene Argentina con respecto a Estados Unidos. Bien, otro tema tiene que ver con el Día de la Maquinaria, Gabriel. Ajá, esto se celebró el día ayer viernes, mismo, concretamente, ¿no es cierto? ¿Por qué se celebra el Día de la Maquinaria? El Día de la Maquinaria se celebra porque allá por 1951, creo que, claro, Juan Domingo Perón era presidente de la Argentina, se crea o se establece una ley por la cual se determina que la producción de maquinaria agrícola sea definida como industria nacional. Y a partir de allí es entonces que se instauró. Yo desconocí este dato, lo descubrí esta semana, sinceramente. Mirá que hace años que venimos haciendo agro y yo desconocía realmente que había un día dedicado a la maquinaria agrícola. Bueno, y a partir justamente de esa decisión, y como ocurrió en su momento con el INTA, que de hecho, dicho sea de paso, la semana pasada cumplió 69 años,
desde su creación, se crea entonces, se establece que la producción de maquinarias agrícolas tiene que ser industria nacional, lo cual generó en su momento un gran impulso y de hecho varias empresas argentinas empezaron a producir maquinarias agrícolas y obviamente otras como Deus, por ejemplo, que es centenaria, que se dedica a la fabricación de motores, llegó también a Argentina, ya estaba de antes, pero puso más el foco en la producción de máquinas agrícolas. Así que bueno, es un lindo recuerdo esto del tengo del día como dato también de que este día está asociado a la fabricación del primer arado de producción nacional. Ah, ese dato no lo tenía. Sí, los arados ahora están guardados, Sí, ya sabemos como hierro viejo. por el avance de la siembra directa. Ahora ya no se pasa el arado para levantar la tierra, sino que se siembra sobre el barbecho, o sea, el resto de la cosecha anterior. Exactamente. En eso Argentina ha tenido un gran desarrollo y justamente ha desarrollado maquinaria, se ha especializado en la fabricación de maquinaria agrícola especial. Sembradoras, para ser más sembradoras y pulverizadoras, justamente. Es lo que se llama el nuevo paquete tecnológico a partir de la aprobación de los transgénicos en Argentina, que permiten este tipo de producción. Esto es decir, se hace una sembradora especial que va a pasar, que va a romper lo que quedó por ejemplo, de un maíz que se cosechó un mes antes, pongamos, para hacer un trigo. Y después se pasa, o antes se pasa una pulverizadora que tienen un montón de chirimbolos, que tiene, la pulverizadora son esas maquinarias que tienen esos brazos gigantes con las que se pulveriza justamente, y que son muy muy sofisticadas. Por ejemplo, pueden hacer un corte por pico, o sea, se echa un agroquímico, un producto cuando aparece una maleza. No necesariamente en todo el campo, sino que en algunas parcelas puede detectar una maleza, se llama detección de índice verde, o sea que apareció un yuyito ahí y le tiran el agroquímico precisamente al yuyito. Y bueno, eso es en Argentina es líder en ese tipo de desarrollos de maquinaria. Bueno, de todos modos, Gabriel, debo decirte algo. He conocido productores en la provincia de Buenos Aires, más exactamente en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que todavía siguen usando el arado. Sí, y ahora últimamente se habló mucho por la cuestión esa práctica, de las malezas resistentes, o sea, desarrollaron semillas muy sofisticadas que son resistentes a los agroquímicos, pero igualmente la naturaleza resistió. Y esas mismas malezas que antes eran controladas, ahora es más difícil de controlar. Ahora tienen resistencias y hay otro punto sobreviven también, igual. Y hay otro tema también que tiene que ver, hablábamos de la siembra directa, y una de las cosas que generó la siembra directa, más allá que obviamente estamos a favor nosotros de la siembra directa, es la compactación de los campos también. Entonces llega un momento en que hay que romper de alguna forma esa compactación, por eso muchas veces lotes que estaban destinados a maíz o a soja o a trigo, son rotos, claro, por definir de alguna manera, y meten pasturas, por ejemplo, para recuperar también la fertilidad del suelo. Sí, digamos que para cerrar, la siembra directa es una modo de producción mucho más conservacionista que justamente la de roturar la tierra, que la siembra convencional, convencional, que significa una gran pérdida de tierra, porque se levanta la tierra, se vuela después, y además conserva mucho mejor el agua de la lluvia, la siembra directa. Bueno, sí, ¿con qué seguimos? Y otro dato más tiene que ver también con los fierros, ya que estamos hablando de maquinarias agrícolas. Una fábrica de maquinarias agrícolas que está en San Francisco, provincia de Córdoba, que básicamente se dedica a la fabricación de balas frontales, embolsadoras de silo, entre otros productos, abrió una planta en los Estados Unidos. Es la primera empresa, una de las primeras empresas argentinas, netamente nacional, que abre una planta industrial en los Estados Unidos. Muchas lo hicieron en Brasil,
pero en este caso estamos hablando de Akron, concretamente es la gacetilla que nos llegó en las últimas horas, decidió abrir entonces una planta en los Estados Unidos para vender en el mercado norteamericano todo lo que tiene que ver con ese tipo de maquinarias. O sea, para que se entienda, Estados Unidos es un país que tiene una agricultura muy parecida, casi es un calco, o al revés, la agricultura argentina es un calco de la agricultura estadounidense, porque se usan prácticamente las mismas tecnologías e inclusive muchas de las maquinarias que se utilizan en Argentina, ejemplo cosechadoras, o son producidas en Estados Unidos o son producidas en Europa, concretamente Alemania, por dar un caso, en Francia otro. Entonces, a partir de esa concepción, esta empresa abrió una planta industrial en la provincia de Córdoba, en los Estados Unidos, oriunda de la provincia de Córdoba, por eso me vino la confusión. Bien, así que interesante entonces este dato que tiene que ver justamente con la apertura del mercado estadounidense para la maquinaria argentina. Sí. Bien, nos queda un minuto simplemente y dos líneas quiero comentar, Gabriel. Estamos siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ajá. Es muy probable que el 20 de diciembre, se firme en Brasil el acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero sigue habiendo resistencia por parte de Francia, ¿no? Italia y Polonia. Son los tres países que están cuestionando varios aspectos del acuerdo Unión Europea-Mercosur. El fundamento, consideran, ¿no es cierto?, estos países que el ingreso de producción proveniente de Mercosur, recordemos que Mercosur lo forman Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, y después aparecen como asociados Brasil y Bolivia. Bolivia, básicamente van a exportar todo lo que tiene que ver con carne, además de carne, que es un mercado abierto hace muchísimos años, también todo lo que tiene que ver con lácteos y otros rubros, ¿no? Entre ellos la miel, por ejemplo, es un rubro que se vende mucho en la Unión Europea, particularmente en Alemania. Así que bien, hasta aquí hemos llegado, mi querido Gabriel. Si le parece bien, amigo, vamos bajando la persiana. Sí, así lo entregamos a horario. Seguimos con buen jazz en la radio. Nos vemos el sábado que viene. Buena semana para todos y será hasta el sábado próximo, Dios mediante. Gracias, Javier. Gracias, Silvia. Chau. Estas fiestas, celebremos con la carne que nos une y nos identifica. Carne Argentina, la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,